Eh, Primero, buenas noches. Estaba esperando que nos juntáramos. El taller del día de hoy, tercer taller, trata sobre lo que es las banderas rojas. Las banderas rojas es una estrategia que se utiliza para poder detectar en neurología el riesgo. Entonces, lo primero que vamos a hacer ahora es indagar qué cosa es el riesgo. Entonces, riesgo significa la probabilidad de enfermar o morir. Eso significa riesgo. Ustedes como médicos se están formando para ser médicos generales, es decir, en todas las áreas de la medicina y luego ya buscarán una especialidad. De tal manera de que ustedes cuando pasen por cualquier rotación, lo primero que tienen que buscar en su paciente es el riesgo. O sea, nunca va a venir un paciente pues casi sano, va a venir siempre por una queja, por una molestia de cualquier especialidad, en este caso neurología, donde ustedes tienen que saber cuál es el riesgo de ese paciente. A ese riesgo nosotros le vamos a denominar una bandera roja. Bandera roja es una estrategia que se utiliza en la medicina en general para detectar el riesgo. Riesgo, bandera roja, o sea, estamos yendo en ese camino. ¿Y qué quiere decir una bandera roja? Es como una llamada de atención respecto a la clínica de mi paciente, algo que no está yendo bien. Hoy día han hecho TEC, por ejemplo. El TEC se divide en leve, moderado y severo. Pero ese TEC leve, a su vez, se puede dividir en TEC leve con riesgo y sin riesgo. ¿Qué quiere decir un TEC leve sin riesgo? Es un paciente, pues, joven, 30 años, se cae en la ducha, se golpea la cabeza, tiene dolor, obviamente, por una respuesta inflamatoria, eh, no está vomitando, su Glasgow es 15, no tiene ninguna comorbilidad. Ustedes tienen que acostumbrarse a hablar la palabra comorbilidad, no tiene enfermedades que lo acompañen. Entonces, si no tiene todo eso, el paciente es un TEC leve sin riesgo, que no es lo mismo decir a un paciente TEC leve, pero que tenga anticoagulación, que lo han encontrado abandonado, que es una persona que tiene una malformación, que vive en una casa de reposo, que es muy niño, que es muy adulto, que la altura es más de 3 metros, no recuerda lo sucedido, lo han encontrado solo, o sea, todas esas cosas condicionan la palabra riesgo. Entonces, no es lo mismo con riesgo, sin riesgo, porque si tiene riesgo, el paciente queda en observación, hay que hacer una imagen, hay que hacer un seguimiento, hay que hacer una referencia, hay que hacer una interconsulta. Eso significa riesgo. Entonces, en el capítulo de neurología existe una zona que se llama el uso de las banderas rojas, específicamente en una patología que es la cefalea. La cefalea o dolor de cabeza, que es un capítulo que vamos a desarrollar la próxima semana, el día martes, ahí vamos a desarrollar con mucha especificidad las cosas, pero hoy día vamos a desarrollar el riesgo que tiene un paciente en el capítulo de cefaleas, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, el dolor de cabeza, pues, es una molestia que viene, una sensación de disconfort en la cabeza que tiene varias formas de presentación, pulsátil, opresiva, etcétera, ¿no? Existe una clasificación de la cefalea, si ustedes tienen que saber. Las cefaleas se dividen en 3 grandes grupos, pero básicamente se les dice primarias y secundarias, pero no existe la palabra terciarias. Primarias, ahí están las tensionales, las espontáneas, ¿no? Tensional, migrañosa, las trigeminovasculares, las cluster Halash o cefaleas en racimos. Esta es la cefalea, llamemos primaria, que son 4. Las siguientes son las cefaleas secundarias, como su nombre indica, pues secundaria a algo. Te golpeas la cabeza, traumático. Tienes un problema expansivo, tienes un oligodendrogloma, o tienes un problema vascular, una malformación, un aneurisma. Entonces, a una infección, entonces secundario a algo. Y un tercer grupo que son las neuropatías dolorosas.
pero en el sistema nervioso, en la parte de la cabeza. Entonces, las neuropatías a la cabeza, ¿quién va? La neuralgia del trigémino, la neuritis de Arnold, la neuritis óptica, la neuralgia del glosofaringio, que son patologías. Entonces, esta es la clasificación de cefaleas, ¿no? Acá tenemos esta clasificación que ustedes están apreciando, primarias, ¿no? Migraña con aura, sin aura, cefalea tensional, ya vamos a ver en su momento, pero iremos avanzando. Cefaleas episódicas o crónicas, las trigéminovasculares, ahí va la cefalea en racimos, la hemicrania paroxística, la cefalea neuralgiforme unilateral breve en Sun o Suna y la hemicrania continua. Este capítulo lo hacen con la doctora Astete. Conmigo solamente hacen migraña, nada más, migraña. Y desde cefalea tensional y las secundarias hacen con la doctora Astete. Entonces, fíjense acá, otras cefaleas primarias, la cefalea de la tos, la cefalea de trueno primaria, que es una cefalea que dura un minuto como máximo y es muy intensa. Entonces, estas cefaleas se llaman primarias, miren ustedes, y vamos a pasar a las secundarias, ¿ya? Las secundarias que son, ya les he dicho, por muchas causas, ¿no? Entonces, existe una estrategia para enfrentar a las cefaleas llamada la estrategia del SNOP-10. Esta es una publicación en la revista Neurology del 2019, en la cual se considera se recomienda utilizar esta estrategia y que prácticamente es un instrumento muy útil para el médico general y también obviamente en la práctica diaria, Entonces, las banderas rojas tenemos que detectar las famosas signos de alarma. Esa es una bandera roja. Miren ustedes, solamente por estadística tenemos que saber que el 98% de los dolores de cabeza son benignos, o sea, son tensionales, son migrañosos, son en racimos, pero no son malignas, no son dolores de cabeza que pueden llevarnos a la muerte. Entonces, existe un porcentaje bajo que es probablemente un ACV, principalmente una hemorragia subaracnoidea o cualquier hemorragia o infecciones y otra que se llama la disección arterial o las famosas trombosis venosas o los famosos, las encefalopatías posteriores reversibles, como son los famosos PRES, que son patologías un poco raras, pero miren ustedes que en una cefalea común y corriente de un paciente puede estar, no llamemos escondida, pero puede estar presente ahí esta cefalea del 2%. Por ello es que se toma una estrategia llamada del SNOP-10. El SNOP-10 es una patología, es una estrategia que nos permite separar las cefaleas primarias de las secundarias. Vuelvo a decir, esto es una cefalea primaria, lo separa de una cefalea secundaria, que son las cefaleas con riesgo, aquellas que nos pueden matar. Esa es la palabra. Entonces, en el esquema anátomo-clínico que hemos, en el esquema del método neurológico, que insisto en todas las exposiciones desde el principio, desde la primer taller que hemos tenido, ustedes tienen que aprender este método neurológico. Este método neurológico nos relaciona lo que es la clínica del paciente diagnóstico sindrómico con la anatomía del paciente, con el hallazgo, dónde está la lesión y qué puede explicar esto y a qué se debe. Mañana ustedes van a hacer el primer caso clínico a las 8 de la mañana, se toma asistencia, yo tomo la asistencia, presenta neurología el caso clínico. Y el día de mañana ustedes, el joven delegado, tiene que tomar fotografías a las diapositivas que están presentando. Estas diapositivas que va a ir presentando van a compartirse entre ustedes.
y en una hoja, en su folder, en su carpeta de trabajo, van a presentar ustedes su resumen de su caso clínico, del caso clínico de mañana. En ese caso clínico van a poner esta tablita, primerito, y van a decir, a ver, participen. ¿Qué diagnósticos sindromáticos o sindrómicos tiene su paciente? Tiene pues un síndrome doloroso, 2 puntos cefalea. Tiene un síndrome deficitario motor, tiene pues una hemiparesia derecha. Tiene un síndrome de compromiso de par craneal, tiene pues un problema que mira doble. Tiene un compromiso de lenguaje, no comprende o no entiende lo que se le dice. Tiene un síndrome atáxico, no puede caminar, está inestable. Tiene un síndrome vestibular porque tiene mareos, vértigos. Tiene un síndrome febril, tiene un síndrome convulsivo porque ha convulsionado. Tiene un síndrome de movimiento involuntario porque tiene temblor, tiene un movimiento de temblor en la mano derecha. Entonces, doctores, todos los signos que el paciente puede traer consigo en la parte de la historia clínica de emergencia, de piso, lo que sea, ahí tienen ustedes que ponerlo como diagnóstico sindromático. A su costadito ustedes se preguntan, dicen, ¿dónde está la lesión? Eso significa la neuroanatomía. ¿Dónde está la lesión de este paciente que dice que ha convulsionado? Pues corteza cerebral. ¿Dónde está el síndrome atáxico? Fosa posterior. ¿Dónde está la diplopia paracraneal? Pero dice que no puede hablar en la zona del lenguaje, en la zona de la comprensión. Dice que se ha desmayado. ¿Dónde está la lesión? Está en la corteza cerebral. Ah, entonces las cosas se van a dividir de dos maneras. Unas van a ser focales y otras van a ser difusas. ¿Qué cosa quiere decir focales? Que tiene un punto de referencia casi exacto que no falla. Por ejemplo, el signo que tiene mayor validez en la neurología de localización se llama el déficit motor. Va a la cabeza como número 1. Si me dicen que el paciente tiene un déficit motor en el hemicuerpo derecho, automáticamente yo pienso que su lesión está en el hemicerebro contralateral, que sería el izquierdo. Eso es una cuestión contundente de principio neuroanatómico. No puede variar. Pero hay cosas que no son focales. Por ejemplo, la cefalea es difusa. Tú no sabes qué parte está doliendo, porque ahorita vamos a entrar en la exposición y van a darse cuenta de que la cefalea es difusa. La pérdida de conocimiento, el desmayo, la convulsión son difusas. Entonces pone encefálico difuso. Mientras que una deficiencia del hemicuerpo derecho se pone corteza o subcorteza del hemisferio cerebral izquierdo. ¿Me están siguiendo? Claro que sí. Entonces está clarito hasta ahí. Entonces, una vez que ustedes han hecho el ejercicio mañana en la práctica del caso clínico, así les van a presentar. Ustedes van a participar. Levanta la mano Alejandro, levanta la mano Jennifer o Paola o Catherine. Quien sea de ustedes levanta la mano y dice, no, esto es un síndrome de motor, síndrome de compromiso de par craneal. ¿Por qué dice eso? Porque tiene pues el tercero, el cuarto están tomados, o tiene un síndrome de compromiso de conciencia. ¿Y dónde está la lesión? Está, pues, tiene que ver si está focal o no está focal, si está difuso. Si el paciente tiene náusea, mareo, eso es difuso. Encefálico difuso, son signos encefálicos difusos. Y una vez que pasen a la tercera columna, que se llama diagnóstico nosológico, ahí utilizan ustedes, tres condiciones. Primero, los antecedentes del paciente. Segundo, la forma de inicio. Y tercero, la forma de evolución. Con esas tres condiciones ustedes llenan recién la nosología. Por ejemplo, vascular, ¿cómo será? De inicio brusco en un paciente hipertenso. Una hemorragia subaracnoidea, ¿cómo será? En un paciente joven, una cefalea aguda, intensa, eso es vascular. Se ha caído, eso es traumático. Antecedente de caída, eso es traumático, un hematoma subdural crónico. O tiene un problema de que hace un mes o 2 meses está con dolores de cabeza, progresivamente, lentamente, es evolutivo, no es agudo. Entonces puede ser un proceso expansivo intracerebral. Y finalmente, la etiología, ¿cuál será? Si he planteado nosología vascular, puede ser una hemorragia intracerebral o puede ser un ACV isquémico. O puede ser un tumor cerebral, puede ser un meduloblastoma, porque el paciente tiene
Hace 3 meses dolor de cabeza, náuseas, mareos, vómitos, diplopia, inestabilidad para la marcha, fosa posterior. ¿Qué puede ser en un paciente joven? Un méduloblastoma. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, este juego es una práctica diaria en el camino de la neurología. El día de ayer o anteayer le he compartido a vuestra compañera Jennifer y a mi grupo para que distribuya la historia clínica que ustedes van a poner en práctica. Y eso es muy interesante porque ahí está todo lo que ustedes van a hacer. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, miren, chicos, estamos hablando de banderas rojas. Estamos introduciéndonos en el capítulo de donde tenemos que detectar el riesgo de un paciente, pero siempre tenemos que aplicar el método clínico. En neurología, en cefalea ponemos síndrome doloroso, 2 puntos cefalea, diagnóstico topográfico ponemos encefálico difuso, la cefalea es difusa, no sabemos dónde está. Diagnóstico, puede ser algo, proceso expansivo, puede ser primario o secundario, no sabemos. Justamente estamos en esa estrategia el día de hoy. ¿Ya? Listo, pasamos. Entonces ya les he explicado qué significa riesgo. La probabilidad de enfermar o morir, eso significa riesgo. ¿Y cuál es la función del alumno de medicina? Detectar el riesgo de su paciente. Si algo se tienen que llevar de mí como docente de la Facultad de Medicina de la UNSA, es que cada vez que ustedes enfrenten un paciente, acuérdense de mí en el aspecto del riesgo. Digan, ¿cuál es el riesgo de mi paciente? ¿Tiene riesgo o no tiene riesgo? Tengo que buscarle el riesgo mediante la semiología, mediante las preguntas, la anamnesis, tengo que buscar el riesgo de mi paciente. Entonces, la estrategia SNOP, que es la estrategia para buscar el riesgo, porque el riesgo no está en la cefalea primaria, sino está en la cefalea secundaria, yo tengo que buscar el riesgo. Entonces existe una estrategia llamada SNOP 10. ¿Cómo se llama? SNOP 10. Esta estrategia nos dice así, tiene 2 letras S, 2 letras O's, ¿no es cierto? Una letra N en el medio y tiene 10 P's. Empezamos. ¿Qué es la primera S? ¿Qué significa la primera S? Es como una especie de una mnemotecnia. Snuff, ese perrito, ¿no? Que hemos visto en la primera diapositiva, y Batman que está ahí buscando la alarma, ¿no? La señal de la alarma, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué cosa significa la primera S? Pregunta de examen. Dice, es un síntoma sistémico. ¿Y qué quiere decir un síntoma sistémico en cristiano? Quiere decir que un paciente, cualquiera que sea, que viene a la consulta, usted le dice, ¿por qué viene? Porque me duele la cabeza. Listo. Es el capítulo. Y cuando usted le pregunta, ¿qué antecedentes tiene? ¿Es hipertenso? ¿Es diabético? Te dice, sí. No tengo ni diabetes, pero sí he tenido cáncer de tiroides. He tenido cáncer de próstata. He tenido cáncer de cualquier tipo. Basta que diga la palabra cáncer, ustedes ya tienen que poner la bandera roja. Así el paciente sea tensional, esté emocionado, está preocupado, se golpeó la cabeza en la grada, tienen que sacarle su imagen a ese paciente. ¿Por qué? Basta la palabra cáncer, ustedes tienen que pensar que puede ser una metástasis, así sea por un golpe. Entonces, la primera palabra es que tengo que ver si el paciente tiene antecedente de un cáncer, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, como algo secundario, ¿ah? Si el paciente tiene fiebre, basta que el paciente tiene fiebre, ya no es primario. Basta que el paciente tenga fiebre, ya no es primario. Tiene que ser secundario, ¿sí o no? Si el paciente tiene sudoración nocturna, tampoco ya no es primario, porque puede ser una tuberculosis. Si el paciente tiene escalofríos, tiene fiebre, tiene sudoración nocturna, es una infección. Si ha perdido de peso 8 kilos, 10 kilos en los últimos 6 meses, puede ser una neoplasia oculta. Entonces ustedes, cuando un paciente tiene estas características, tienen que pensar que puede ser una cefalea de tipo secundaria. Entonces, todo paciente con cefalea secundaria debe ser sometido a las pruebas para demostrar lo contrario.
Si tiene fiebre, si tiene escalofrío, si tiene baja de peso, ¿qué tengo que hacer? Solicitar exámenes auxiliares como hemograma, su hemoglobina, su glucosa, su glucosidad, su PCR. Tengo que pedirle sus características. Un momentito, por favor, disculpen. Gracias. Entonces, todo paciente que tenga estas características de tener estas, estos signos, debemos de pensar que puede ser una cefalea secundaria. Pero dentro de esa cefalea secundaria hay que buscar el riesgo, porque puede tener pues, un resfrío común y no por eso estás ya con bandera roja. Tienes que tener un criterio de contexto, es decir, aparte de la fiebre tiene malestar, está demasiado, está caquético, etcétera, y le duele la cabeza. Se queda, ¿para qué se queda? Para completar estudios. Les cuento un caso clínico. Este es un paciente de 40 años, joven, va a la emergencia del hospital, ¿no? Diciendo que tiene dolor de cabeza y que él no suele tener dolores de cabeza, pero que este dolor de cabeza es muy fuerte. Entonces el médico de guardia le dice, no te preocupes, esto es una cosa transitoria o es una cosa pasajera, no es grave. Entonces le pone su metamisol y lo manda a su casa. El paciente se va a su casa, a las 2 de la mañana no aguanta el dolor y comienza a convulsionar. Lo llevan nuevamente los familiares ya de emergencia y le sacan una tomografía a las 2 de la mañana y encuentran un sangrado masivo en el sistema nervioso, el paciente está en coma y fallece a las 6 de la mañana. Entonces la familia dice, pues no, si lo hemos llevado a las 7 y nos ha dicho que no tiene nada, que solamente es un dolor de cabeza, puesto metamisol, y ha muerto, significa de que acá hay algo más. Le hacen la necropsia y encuentran pues un sangrado masivo, ¿no? Con probablemente aneurisma roto, que es la causa. Y es el capítulo que ustedes han hecho hace 2 días de ACV hemorrágico con el doctor Mesa. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? La enseñanza es que ustedes deben de sensibilizarse en que tienen que hacer su trabajo concentradamente en un paciente. Si este paciente hubiera sido evaluado por el neurólogo de guardia, o digo por el médico de guardia, el médico lo ha hecho desde cuándo, cómo, qué tan intenso es, no concluye que es una migraña porque sabe que una migraña no tiene eso, no concluye que sea una cefalea tensional porque no es así, no concluye que sea una... Entonces, lo pone en observación y le encuentra la bandera roja porque es joven o tiene signos de alarma y le pide una tomografía y tal vez se hubiera encontrado la lesión de repente recién en la parte inicial, un sangrado que recién estaba empezando. Entonces, jóvenes, la enseñanza es así, el paciente muere, tiene familia, tiene hermanos, tiene todo, y no es nada agradable, ¿no? Ver a la gente sufriendo por una pérdida, es totalmente doloroso. En ese sentido, se les sensibiliza a los alumnos en estos talleres para que tomen conciencia de la importancia de aprender los valores de una de una estrategia llamada el SNOP 10. Entonces, todo paciente que venga con estas características, ustedes tienen que parar la oreja y decir, esto es una cosa que debo estudiar. No se puede ir, voy a estudiar, voy a ver qué le está pasando al paciente. ¿Por qué tiene tanto dolor? Y joven, vamos a ver. Segunda, si el paciente tiene cáncer, tiene inmunosupresión como antecedente, es un paciente que está siendo tratado por reumatología, es un paciente que tiene VIH, basta que el paciente tenga estos diagnósticos, se queda para complementar con una punción lumbar previamente una tomografía de la cabeza. Todo paciente que tenga VIH o tenga inmunosupresión o que tenga antecedente de cáncer debe quedarse a aclarar el tema. Se le hace una tomografía y posteriormente una punción lumbar al VIH, porque puede haber un germen oportunista que se ha metido al sistema nervioso y está provocando la cefalea. Caso clínico, médico mayor,
de 70 años con un linfoma, es sometido a la terapia del linfoma, está aislado en su casa porque ese es el requisito, de pronto comienza a hacer dolor de cabeza. Dolor de cabeza, lo traen por emergencia, se le hace la punción lumbar y se le encuentra un criptococo neoformans. Se le da tratamiento con los medicamentos correspondientes, el paciente fallece porque es una infección fatal. Tener criptococo es una cosa muy, muy fea en el paciente, ¿no? Y esto ocurre en los pacientes que tienen inmunosupresión, cefalea secundaria. Entonces ya hemos aprendido las dos S, ¿no es cierto? Las dos S, la S de sistémico y la S de secundario. En el examen teórico se suele presentar esta pregunta y también en el teórico práctico. Se les dice, haz el SNOP de tu paciente. Por favor, se les está diciendo en este taller, y a veces, ¿qué es SNOP? Porque no vino a la clase, no sabe qué es la estrategia, no está mirando al cielo. Entonces, por favor, SNOP significa que ustedes deben de manejar lo que es la parte de esta estrategia para verificar la cefalea secundaria. Viene la palabra, la letra N de síntoma neurológico. ¿Qué quiere decir síntoma neurológico? Todo aquel paciente que tenga un síntoma o signo neurológico ya es una cefalea que no es primaria. Por ejemplo, si tiene diplopia, tiene disartria, tiene dismetría, tiene rigidez de nuca, tiene hemiparesia, tiene anisocoria, cualquier signo neurológico patológico, ese paciente tiene una N. Es decir, tiene una cefalea secundaria, no es una cefalea primaria. Puede ser una cefalea primaria, pero hay que demostrar que no es así, que es una secundaria. Pasamos a la siguiente letra, que es la O de comienzo. ¿Cómo empezó el cuadro? ¿Cómo fue el cuadro? ¿Cómo se inició? Esto es importante porque en neurología hay una palabra que dice, ¿cómo empezó tu enfermedad? Muy intensamente, en forma aguda, le dolió la cabeza. Entonces, ese dolor tiene una trampa mortal que se llama una hemorragia subaracnoidea. Esa es la trampa mortal, que está escondido en una cefalea, una HSA o hemorragia subaracnoidea. Y la hemorragia subaracnoidea se caracteriza por ser una cefalea aguda, intensa, que primera vez experimenta el paciente que no aguanta ese dolor. Nunca había sentido esa molestia. Entonces, eso se llama HCA o hemorragia subaracnoidea. Por eso cuando uno hace la anamnesis tiene que concentrarse. ¿Por qué viene usted? Porque me duele la cabeza. ¿Y qué intenso es? Muy fuerte, no lo tolero, no lo soporto. Entonces, signo de alarma. Identifiqué el signo de alarma y le pido su imagen porque puede ser una HCA. Entonces, la forma de inicio nos puede hablar de lo que es el síndrome de vasoconstricción reversible, una hemorragia subaracnoidea, ¿no es cierto? Y la otra O es de la edad del paciente. Toda persona que tenga más de 50 años y que por primera vez tenga cefalea, no es normal. Tiene pues algo en la cabeza. Puede ser un aneurisma o un proceso expansivo agudo, ¿no? Entonces, en este caso al paciente tenemos que considerar como riesgo mayor de 50 años. Y las P's significa los que se agregan al dolor de cabeza, que aumenta con el pujo, que aumenta con la posición, que está gestando, basta que esté gestando, hay que hacer una bandera roja, que cuando le despierte en la noche, que tiene papiledema en el fondo de ojo. Entonces, estas P's son las que hacen que incremente el riesgo. ¿Y para qué me sirve todo esto? Aparte de ser un contexto académico, me sirve como una situación de ayuda cuando yo me encuentre con cualquier paciente que dice cefalea, yo le tengo que poner en práctica el SNOPI. Ustedes a partir de hoy día, todos los pacientes que vean a lo largo de su rotación,
y en adelante háganle el SNOPI. Digan, ¿esto es primario o esto es secundario en base a esta práctica? ¿Para qué más me sirve esto? Porque si ustedes tienen, por ejemplo, un problema médico legal, el juez pide a la institución los protocolos de actuación del hospital. Y en los protocolos está este SNOPI, porque es una estrategia. Entonces, le va a decir al médico, le va a decir, usted, el paciente le ha dicho a usted que en la noche se despertaba con el dolor. Porque en la historia dice así, y le va a sacar este SNOPI. Acá dice que si el paciente en la noche le despertaba, era un signo de alarma y que era candidato a una tomografía. Pucha, o sea, el juez pide documentos que te pueda a ti decir, mira, tú no le has hecho esto y acá en la guía dice que tenías que haberle hecho eso. Acostúmbrense a eso, a leer guías, a leer documentos de las instituciones para que se den cuenta de que el primer papel que piden es eso, es un documento llamado guía, protocolo, y ustedes se defienden con un libro. En mi libro, en la página 300 dice, en la página 200 dice que, entonces, en un contexto médico legal, hay una pugna entre el conocimiento, que es el libro, ¿no? La guía y lo que tuvo el paciente, ¿no? Entonces hay que demostrar esas cosas. Muy bien. Entonces, esto es como una parte que ustedes deben de manejar. Ahí tienen las cefaleas secundarias, atribuidas a traumatismos vasculares, hasta problemas psiquiátricos, hasta... Entonces, en un taller de banderas rojas, ustedes tienen que saber reconocer lo que es lo secundario y separarlo de lo primario. ¿Qué vemos en esta imagen? Un carnero, ¿no? Pero está un lobo dentro. Ese lobo se llama hemorragia subaracnoidea, se llama aneurisma roto, se llama trombosis venosa, se llama disección de arteria cervical. Entonces, esta imagen nos muestra que debemos tener siempre en consideración que detrás de una cefalea benigna puede estar metido una cefalea maligna, algo malo, que se llama riesgo. Siempre cuando tengan un paciente de cefalea, no lo vean a la volada. A veces, me duele la cabeza, ya, tienes, tómate Panadol. No, no, así no es la cefalea. Tiene que ser evaluada con las características desde cuándo, cómo, qué tipo, de qué intensidad, concomitantes, atenuantes, frecuencia, forma de inicio, desde cuándo lo tiene. O sea, N cosas que ustedes tienen que hacer para que puedan, no es rápido, no hay que subestimar, hay que detenerse, hay que hacer un alto en preguntar adecuadamente. Por favor. Entonces vamos al caso clínico número 1. Dice así. Es una paciente femenina de 54 años que es diabética y es hipertensa como antecedente. Fuma y consumo de alcohol, o sea, tiene factores de riesgo, ¿no? Para la edad del paciente, tiene 54 años, tiene cositas que son crónicas en este caso. ¿Y por qué va al hospital? Porque tiene fiebre de 3 semanas de evolución, ¿no? Y además tiene cefalea frontal de 4 días de evolución. En una escala EVA de 6/10, no se olviden nunca de colocar la escala EVA, y tiene una irradiación cervical el dolor. Es continuo, dura todo el día, sin predominio de horario. Entonces, ¿yo puedo practicar acá el SNOPI? Claro que sí, ¿no? Tiene fiebre, tiene cefalea intensa, tiene continuidad, ¿no? Entonces, este paciente al examen físico tiene una escala de Glasgow de 12, o sea, significa que no está lúcido, está somnoliento, está soporoso, le han hecho un fondo de ojo normal y le encuentran una parálisis facial central. ¿Y cómo diferencia una parálisis facial central de una periférica? Eso ya me han enseñado en pares craneales, ¿no es cierto? En una parálisis facial periférica está comprometido toda la hemicara con borramiento del surco de la frente, el ojo está abierto y el borramiento del surco nasogeniano. Eso es periférico.
y central solamente es cuando está borrado el surco nasogeniano y todo lo demás está normal. Entonces, yo reconozco esa característica, ya me indica algo malo, y también tiene una focalidad neurológica y tiene un signo meningio llamado Kerning. Kerning-Brusinski son signos meningios, nos habla de irritación de la dura madre del aracnoides, de las membranas que cubren al cerebro en su distinto recorrido. Entonces, miren ustedes, es un caso clínico que automáticamente habla de una cefalea secundaria. Entonces, yo tengo que aprender a colocar las banderas rojas en todo esto como práctica. Está fácil, que está fácil, obvio está fácil, pero de eso se trata la medicina, de hacerla fácil. Entonces, lo primero que hago es que busco las banderas rojas. Primera bandera roja, más de 50 años. Segunda bandera roja, tiene una situación de un Glasgow comprometido, tiene una parálisis facial central, tiene una hemiparesia, tiene signos meningios, tiene fiebre, su característica es diaria, es continua. Entonces, todas estas banderitas rojas, ¿qué cosa me hacen pensar a mí? Que ese paciente requiere sí o sí una imagen de la cabeza. Y esa imagen de la cabeza posteriormente puede ir acompañado de una punción lumbar, porque puede ser un problema, si tiene fiebre, dolor de cabeza, puede ser un síndrome meningio o un síndrome meningoencefalítico. Entonces, requiere ¿qué cosa? Una tomografía, exámenes auxiliares, todos los exámenes auxiliares de infección, más una punción lumbar que se debe hacer en el paciente. Ya van a tocar estos días ustedes lo que son las infecciones del sistema nervioso y van a hablar de lo que es la signos meningios y lo que es el hallazgo del líquido cefalorraquídeo, que eso es básico para su aprendizaje. Muy bien. Ahí tienen ustedes una imagen, ¿no? De que se le hace al paciente. Se le encuentra una tuberculosis del sistema nervioso central, ¿no? En este paciente. Caso clínico número 2. Paciente masculino de 26 años, sin antecedentes crónicos, tiene como antecedente cefalea de 6 semanas de evolución, de tipo opresiva, no incapacitante, de escala EVA 7/10 y lo despierta en la noche. Entonces me acuerdo de además cambios de comportamiento, me acuerdo de mi Snoopy, ¿no? Digo, este no es primaria, este es secundaria. Al examen, ¿qué le encuentran? Una hemianopsia bitemporal y tiene unas pupilas isocóricas con reflejo glabelar positivo. Investigar qué cosa es el reflejo glabelar positivo, dónde se realiza, cuál es la zona glabelar y qué nos indica eso como tarea. Entonces, banderas rojas, la cefalea de 6 semanas. ¿Qué otra bandera roja tenemos? Es en la noche, lo despierta en la noche. ¿Qué más? Hay cambios en su comportamiento. Entonces, este síndrome de compromiso de comportamiento nos habla, pues, ¿no? De una bandera roja. Y tiene hemianopsia, tiene algo a nivel de la vía del segundo par, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos? Un meningioma en esta zona, miren ustedes, un meningioma en la imagen, ¿no? Que explica las lesiones del paciente. Entonces, caso clínico número 3. Es un paciente masculino de 28 años, es albañil. Tiene antecedente de riñón poliquístico, sin otro antecedente de enfermedades crónicas. ¿Por qué viene el paciente? Miren, tiene riñón poliquístico y viene porque tiene dolor de cabeza de tipo pulsátil, como la otra S, por favor. Tipo pulsátil bilateral de 3 horas de evolución, mientras cargaba un bulto de cemento. ¿Cómo se llama eso? Maniobra de Valsalva. Ha hecho un esfuerzo físico inmenso. Tiene una escala de EVA de 10, incapacitante, dura 1 minuto, ¿no? Y regresa. Es un dolor en trueno, es agudo, inmenso. Al examen físico no coopera el paciente, tiene un Glasgow de 13 puntos,
su fondo de ojo es normal, sus pupilas reactivas isocóricas, hay una focalización en mi cuerpo izquierdo 3/5 desproporcionado. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la proporción total puro? Ahí está. Y tiene pues signo de Binda con signos meningios, ¿no? Positivos, ¿no? Banderas rojas le colocamos. ¿Qué bandera roja le pondríamos nosotros? La escala, la intensidad, es muy intenso el dolor. Tiene un antecedente que tiene riñón poliquístico y tiene un dolor de cabeza intenso en un paciente joven, ¿no? De forma aguda, 3 horas de evolución. Cuando hace un esfuerzo físico, ¿qué será? ¿Qué será? Ya hemos dicho, está escondido el HCA detrás de un dolor intenso, agudo, paciente joven, ¿no? Y miren ustedes, tiene signos meningios. ¿Qué puede ser? Ya estamos pensando todos en una hemorragia subaracnoidea. Ahí está sus banderas, tiene náuseas, vómitos, ¿no? Hasta está focalizando el paciente, signos positivos, y tiene una hemorragia ahí tienen ustedes la imagen de hiperdensidad dentro de los surcos y cisuras que nos muestra la hemorragia subaracnoidea. Esto les enseñamos de buena manera. Llegado el día del examen, se le pregunta al alumno, dime, ¿cómo es el cuadro clínico de un paciente con hemorragia subaracnoidea? Pues ya tienen el plato servido. Dime, te presento un paciente joven de 28 años, cargador, albañil, que en forma aguda, después de un esfuerzo, tiene mucho dolor de cabeza. ¿En qué piensas? Tienes que decir, yo pienso probablemente sea un aneurisma roto por la forma de inicio. Tienes que darnos una respuesta de discusión, ¿no? O sea, de tu análisis, ¿no? Buscamos el análisis en el alumno, ¿ya? Listo. Como tiene poliquistosis, tenemos que pensar de que tiene malformaciones asociadas. Muy bien. Tenemos el caso clínico último. Paciente femenino de 29 años, ama de casa, embarazada, con 32 semanas de gestación, tiene antecedente de migraña desde los 14 años, con intensidades de 8/10 en la escala EVA, siempre semicraneana derecha, con síntomas autonómicos y mejora con los AINES. Es una paciente que tiene antecedente ya de un dolor de cabeza desde muy joven, pero en esta vez tiene una cefalea pulsátil bilateral de 3 días de evolución, con una escala de 7/10 de EVA, y empeora con el esfuerzo y no mejora con los AINES. Lo que antes mejoraba con AINES en su clásica migraña, ahora no mejora ni al reposo. Presenta náuseas y ha vomitado 5 veces, además de parestesias de pierna derecha. Miren, como que está focalizando en un lugar. ¿Le buscamos banderas rojas? Sí, la gestación, la forma aguda del dolor de cabeza, que ya no calma con los AINES, no cede con los AINES, y que está vomitando repetidas veces. ¿Qué será? ¿Qué será? Hoy ya han hecho un capítulo muy importante de la neurología, que se llama el síndrome de hipertensión endocraniana, así se llama. Entonces, jóvenes, no porque el paciente ya tiene una cefalea, ya pues esa es la única cefalea que sigue hasta el día de hoy, no, se puede agregar una cefalea nueva. Entonces siempre hay que indagar. El mejor arma que le entrega la Facultad de Medicina al alumno que se está formando es la semiología. Le entrega un arma teórica donde le dice cómo debe preguntar, debe ser minucioso, debe darle tiempo, debe indagar, debe buscar signos y síntomas en el paciente. Eso es teórico. Eso es teórico. No estamos hablando de resonancia, de SPET, no, estamos hablando de cosas básicas que ustedes deben manejar. Deben de razonar. Buscamos en el alumno el razonamiento clínico. El razonamiento clínico, el juicio clínico. ¿Qué piensa él de un paciente joven que tiene 29 años, ama de casa, que está embarazada de 32 semanas, que tiene antecedente de migraña, pero ahora el dolor de cabeza que tiene no le calma con nada? Entonces tiene que poner el SNOPI, buscar el riesgo
y decir, no, acá algo tiene de más mi paciente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué buscamos? El examen físico, ¿qué tenemos? Glasgow 15, fondo de ojo hay papiledema, tiene una mirada central con la pierna derecha donde tiene una disminución de la fuerza, está focalizando. Ese es el término de focalización. Hay hipoestesia en pierna derecha y hay Babinski bilateral. Babinski, o sea, tenemos una focalización. Presentó 3 crisis, o presenta crisis epiléptica por 3 minutos de duración durante la exploración, o sea, convulsiona la gestante. Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos ampliando las banderas rojas. ¿Y qué tiene la paciente? Tiene una lesión cerebral, tiene un proceso tumoral a nivel del sistema nervioso central. O sea, no solamente la gestación es la única patología que puede tener el paciente. Entonces, siempre hay que poner banderas rojas. Si yo pongo banderas rojas, no siempre va a ser, pues, ACV, puede ser otra patología. Tiene una malformación vascular, se le hace una arteriografía. Entonces, el último caso clínico es el siguiente. Este es un paciente masculino de 62 años, es contador, tiene antecedentes de ser hipertenso desde hace 18 años, tiene hiperuricemia. ¿Por qué viene a la consulta? Porque tiene dolor de cabeza de 7 horas de evolución, de tipo opresivo, bilateral, aumenta con el esfuerzo, presenta disminución del estado de alerta. ¿Y cuánto de presión tiene? 210/120, es una hipertensión brutal. Al momento está con un Glasgow de 8, está para intubar el paciente. Pupila izquierda midriática anisocórica. Entonces, ¿qué puede estar haciendo el paciente? Está decorticando, tiene hiperreflexia con Babinski izquierdo. Estamos ante un caso donde tiene varias banderitas rojas, ¿no? La edad, el tiempo de enfermedad, la forma de evolución, la presión arterial en el paciente. Y su examen, pues, que es Glasgow bajo, no es evidente. ¿Y qué le encontramos? Una hemorragia intracerebral. El día de hoy tuvimos una práctica con mis alumnos y vimos un paciente, ¿no? Con una hemorragia inmensa en el sistema nervioso, en estado, llamémosle, inconsciente, ¿no? Por las características, por la sedación más que todo, pero esto es en la vida real, ¿no? Entonces, chicos, desde el punto de vista de la neurología, el motivo de la presente ha sido sensibilizarlos. Existe una estrategia, estamos cerrando ya la clase, existe una estrategia que se llama SNOP para separar una cefalea primaria de una cefalea secundaria. Al separarlo me doy cuenta de que el 98%, 95% son cefaleas primarias y no hay mortalidad, pero en el 2% puede estar metido la mortalidad, como es el HCA, la trombosis venosa, un aneurisma roto, una disección arterial, un tumor sangrante. O sea, hay muchas posibilidades en un paciente. Y nunca se olviden de la estrategia. Además de ello, que sea un hábito. Siempre pregunten los antecedentes. ¿Qué antecedentes tiene? ¿Es diabético? Todos estos casos clínicos no son propios, son casos clínicos de la literatura, que son para enseñar. Entonces, pero esto existe en la vida diaria, o sea, no son casos raros, no, sino simplemente con fines docentes se alinean los casos clínicos, las diferentes formas, ¿ya? Entonces estamos cerrando de que ustedes a partir de hoy día deben poner en práctica el SNOPI en sus pacientes. Cualquier cefalea que escuchen, ¿por qué viene? Entonces practiquen el SNOPI, porque les va a servir de hoy en adelante para cualquier paciente con esta molestia. ¿Listo? Entonces vamos a cerrar ya con esto. ¿Dónde estamos? Vamos a ver la última diapositiva, esta de acá. Vamos a ver. Esta de acá. Resumen, sistémico, ¿no es cierto? Secundario, neoplasia, neurológico, tiempo de inicio,
edad del paciente y las 10 P's, ¿no? Esto debe quedar como, digamos, para ustedes, para su aprendizaje. A partir de este momento pueden preguntar si tuvieran algo en duda, alguna cosa que aclarar. Por favor, adelante. Vamos, chicos. Hasta acá. A ver. Bien. Entonces, como no hay preguntas, avanzaremos un poquito respecto a lo que va a pasar más adelante. Ustedes les dije que tenían un colchón de una semana. Eso significa de que ustedes van a acabar el 24 del mes de abril, que es viernes. Está programado para la siguiente semana ya el examen teórico, que es el día martes. Hablábamos con los chicos ya de una vez, si quieren posponer el examen del día martes para adelante, y el martes hacemos la clase que se iba a hacer en el día que se va a tomar el examen. Adelante, delegado, te escucho. Sí, doctor, está bien. O sea, el examen, como lo dijo, como le comunicó el compañero, que quede para el día 30 y el día martes, pues hacemos la clase teórica de cefaleas. Claro, hacen conmigo y el día martes, el lunes que toca, en ese horario hacen el examen, ¿ya? Entonces quedamos ahí, ¿ya? Entonces Sí. mañana, chicos, los esperamos en neurociencias. Ya sabe el delegado, tiene que llegar temprano, comienza a tomar fotos y comienza a difundir a todo el grupo. Todo el grupo tiene que estar con su celular. Si por A o por B no llegó el delegado, el primero que llegó pues toma la foto y comienza a repartir al grupo y arman su caso clínico en una hojita, en una hoja su caso clínico ustedes, y esa hoja clínica va a su carpeta de trabajo. Por ejemplo, yo a mi grupo les decía, a ver, tu hojita, ¿qué has hecho? ¿Dónde está tu hojita del caso clínico? Muéstrame. Entonces va a poner ahí los datos, la evolución, y se va a ayudar de sus capturas del caso clínico y le voy a volver a preguntar de repente, a ver, ¿qué te parece? ¿Qué otra cosa más piensas? Es un caso muy bonito, o sea, discutir ahí se van a dar cuenta que se aprende mucho porque todo lo que estamos haciendo se pone en práctica. Todo. Entonces es muy, muy, muy agradable ver cómo presentan el caso clínico y más que todo, termino con esto para que ustedes aprendan. Hay una metodología para enseñar. Esa metodología se llama el aprendizaje basado en problemas, el famoso, o la enseñanza basada, se llama el EBP, la enseñanza basada en problemas. Mañana va a ser un problema, un caso clínico, y lo van a presentar con una distinta metodología. Primero van a hacer el cuadrito del diagnóstico sindromático, de ahí van a preguntar qué cosa le pedirías, qué cosa falta, seguimos avanzando, presentan el examen físico, qué te parece esos hallazgos, qué opina el alumno Alejandro del cuadro clínico del paciente, de su examen físico, luego finalmente se postula el diagnóstico final, y luego cuál es el plan de trabajo, qué se debe pedir al paciente. O sea, es una cosa muy agradable. Esto de neurociencias tiene más de 25 años en nuestra facultad, en nuestra área de neurología, y neurocirugía tiene más de 25 años. Es llamémosle, es una forma de aprender medicina, neurología. Listo, chicos. Nos vemos mañana. Cuídense. Hasta mañana, doctor. Gracias. Hasta mañana, 8 en punto, auditorium del Hospital Regional Honor Delgado. 8 en punto, por favor. Listo. Es el primer piso, ¿verdad? Primer piso. No van a estar llegando tarde porque hay que entrar por la puerta de adelante y es justo donde está exponiendo el autor. Entonces, no hace cuenta que no puedan entrar. Entonces, traten de ir antes de las 8, por favor, ¿ya? Está bien, doctor. Listo, chao. Chao, chicos, chao, chao.